Pongámonos a trabajar y pondremos tener una opinión propia. Si nosotros trabajamos, nunca serán los otros quienes tengan opinión por nosotros. Dostoyevsky en su libro Los demonios, el cual creo que lo estoy citando aquí porque de forma directa hace una referencia al movimiento Hágalo, en un planteamiento en el que incita a que la política tiene que ser sostenida no solamente por la ideología, sino también por la práctica y evitar las quejas pasivas, simplificar los trámites y trabajar en el campo diariamente, devolver el tiempo y ordenar la vida de las familias. En esta ocasión, gracias por sintonizarnos, amigos, amigas que están entrando aquí al canal de Diálogos en Pluralidad, en su podcast Pluralidad. Estamos con un personaje de la política actual de Aguascalientes, Luis Enrique García López, conocido popularmente como Quique Galo, quien es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Correcto. universidad pública más cara del país, y quien al leer tu libro me sorprendió también que, pues como muchas familias en Aguascalientes con problemas económicos, tuvieron que hipotecar la casa para que tus padres pudieran darle educación a tus hijos. Creo que ese es un problema que está pasando y pasó y sigue pasando en Sí, Aguascalientes. También ha sido diputado local, diputado federal, sí. actualmente secretario del Ayuntamiento de Aguascalientes. Gracias, Quique. Hombre, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación, por participar en este espacio de mucha reflexión. Y ya lo decías, la diferencia entre hacer y no hacer es simplemente ponerlo en función. Esta cita que hablas del autor, que marca un parteaguas respecto a activarse, a no dejar que las cosas se tomen, las decisiones por alguien más. La verdad es que cuando me invitaron a participar en esta fundación Hágalo, tenía una idea muy clara y era un tema de hacer, de dejar de criticar, de dejar de ser un ente que solamente reconociera en los otros lo que podríamos hacer. Hay un dato que te va a llamar muchísimo la atención de gente de aquí de Aguascalientes. Hablan que cerca del 45% de las personas en Aguascalientes realiza una actividad adicional a su trabajo. Es decir, que sí hay una vocación de la sociedad civil por organizarse, por chambear, pero en muchas ocasiones no encuentran como este mecanismo de integración. Y cuando sale y me presentan este proyecto de Fundación Hágalo, lo veíamos como una gran posibilidad de ser un ente que engranara estos diferentes esfuerzos y que se potencializaran los resultados de la sociedad civil organizada. Bueno, te invitamos también para que nos pudieras hablar sobre tu libro, el cual veo que, bueno, siento que le han hecho muchas críticas sobre referentes de Sí, que no tiene citas, lo cual también al leer la introducción de tu propio libro, explicas que es un libro de sí. referencias personales, con un ejercicio más bien periodístico, editorial, que no lo está juntando en la academia, entonces ahí esa crítica se me parece pues injusta porque se permite la licencia en el Sí, periodismo. fíjate, Diego, que este libro tiene una lógica muy básica. Cuando yo inicio, digamos, ya una carrera pública un poco más visible, comentaba que no solamente subirte a la tribuna y decir lo que crees o en representación de aquellas personas que votaron por ti, sino es empezar como a vencer todos esos miedos, esos temas que venían pasando. Yo particularmente fui un joven que crecí con la idea, o más bien no me gustaba escucharme cómo sonaba con el micrófono. No me gustaba escuchar mi voz amplificada. Y entonces, pues imagínate un diputado sin subirse a la tribuna con un tema de voz, pues entonces empiezas a generar algunas otras ejercicios y este particularmente fue que yo decidí no solamente quedarme en el tema de utilizar la tribuna para fijar ideas, sino de darme la oportunidad de empezar a escribir y tratar de buscar espacios editoriales en diferentes medios de comunicación que me permitieran ir posicionando algunos temas de los cuales pues seguramente unos serán un poco más banales, un poco más contemporáneos para el tiempo en el que los dije, pero llegué a tener la posibilidad de tener casi 480 editoriales en mi haber, en espacios radiofónicos, en espacios periodísticos, en periódicos, y la verdad es que este libro, me decía la persona que me ayudó a hacer como la compilación de todo esto, dice, Galo, tú ya tienes lo más importante y lo más importante es que ya escribiste.
Ahora hay que meterlo con un rigor un poquito editorial para que tenga una forma de elocuencia. Y se construyó un libro, la verdad, bastante interesante en temas muy particulares del Aguascalientes del futuro, en Aguascalientes del presente, pero sobre todo en un Aguascalientes analizando las cosas que fueron del pasado, sin ser nostálgico, sin llegar a esta parte de decir, ay, cómo nos duele el Aguascalientes, sino más bien recordando las cosas positivas que tuvo ese Aguascalientes y que hoy podemos potencializarlo en una práctica de prospectiva política, de prospectiva hacia el futuro, de lo que podemos hacer por Aguascalientes en 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Más o menos. Empiezas con un capítulo sobre el COVID, Es correcto. lo cual creo que es un parteaguas también Sí, para esta generación en la que nos tocó vivir en el siglo XXI. sí, totalmente. ¿Qué errores de gestión observas durante esa emergencia que consideras que aún persisten en las políticas locales para que nos evitan una recuperación todavía más sólida? Bueno, sin lugar a dudas, pareciera que el COVID ya pasó. Y les digo que es una enfermedad con la que, un virus con el que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir. Creo que cuando platico sobre este capítulo particular, hablo sobre las cosas muy buenas que quedaron hacia el pasado, más bien del pasado y que las obtuvimos hacia un futuro, pero particularmente creo que en los sistemas de salud pública en el país hay un tema que se volvió ponderante, que no fue resultado exclusivamente del COVID, sino de la consecuencia de la pandemia. Digo, el tema de la salud mental se volvió un asunto de política pública. Hoy prácticamente los tres niveles de gobierno contemplan al tema de salud pública como un tema primordial para la planeación, para la ejecución de cualquier otro tema, política de seguridad pública, de desarrollo económico, y me parece que son de las cosas que se deben de resaltar. De lo que sí puedo criticar es que pareciera que ya hoy se nos olvidó que el COVID sigue existiendo, y entonces hemos bajado la guardia, dejamos de tener un tema de conciencia sobre el llamado a mejorar nuestros hábitos de limpieza. Esto que pasó hace unos meses en Estados Unidos, semanas en Estados Unidos, de verduras contaminadas que generaron una enfermedad, pues al final de cuentas pareciera que no padecimos una situación similar anterior y hemos bajado otra vez ese ritmo o ese nivel de exigencia respecto a la sanidad, al tema del cuidado de nuestra salud, al tema de mejorar nuestras condiciones de manejo de los alimentos, porque pareciera, lo digo con mucha sinceridad, que esto ya pasó, pero les digo, pues más bien nos enseñamos a convivir con el COVID. El COVID existe, siguen habiendo vacunas, la gente se sigue enfermando, ya no tienen el nivel de mortalidad, pero al final de cuentas tenemos que enseñarnos a sobrevivir con él, ¿no? A coexistir. Tu libro refleja en mucho una trayectoria y tienes una reflexión que me parece importante rescatar. La lección de la alternancia señalas que cuando una sociedad deja de comprender la importancia de la alternancia, comienza a confundir el ejercicio del poder con la propiedad de las instituciones. Sí. Militando en el Partido Acción Nacional desde el 2007, ¿cómo sostienes esta premisa en un estado donde su propia intención, su propio instituto y la intención del voto es hacia el PAN, y ha ejercido una titularidad ejecutiva hegemónica, salvo un lunar ahí que pasó? Sí. Fíjate que creo que tiene que ver mucho con una comparativa que te puedo hacer en mi vida pública y política. Las dos veces que he sido electo diputado local me tocó ser diputado del grupo mayoritario. En algunos de ese grupo hasta lograr tener la coordinación no formal, pero sí, digamos, la coordinación política de los trabajos en el grupo parlamentario. Y teniendo un gobierno no quiere decir que coexistes con la política del gobierno. Tienes que volverte una persona que entiendes cuáles son las necesidades que tiene ese gobierno, comprendes que hay una obligación de corresponsabilidad en ese gobierno porque la gente que votó por ti también votó por él en un paquete, ¿no? Siendo como parte de un proyecto. Esta realidad cambió totalmente cuando fui electo diputado federal, para la legislatura 66. Actualmente todavía esta legislatura en funciones. Y llegar y convertirte en un grupo minoritario, súper reducido, 70 de 500 diputados éramos el grupo parlamentario de Acción Nacional, y te cambia la forma porque entonces entiendes que las mayorías no deben de aplastar.
Las mayorías deben de construir, deben de darle voz a las minorías para que éstas entiendan y legitimen también el trabajo legislativo y el trabajo gubernamental. Creo que hay una gran diferencia de lo que se vive en el ámbito federal a lo que se vive en Aguascalientes, porque sí hay un nivel de tolerancia respecto a la crítica, al comentario, sobre todo al hacer. Yo veo que en el caso concreto de Aguascalientes hay una gobernadora que tiene sí un nivel de aceptación importante, pero que no atropella solo por decir que es una persona reconocida o que tiene ese nivel de aprobación, como sí lo hacen en México. Y entonces pareciera que como solamente hay aprobación por parte del presidente o de la presidenta, entonces todas las demás voces estamos inhabilitadas. Yo creo que eso nos pasa en la vida práctica, me pasó a mí particularmente en la vida práctica, pero sí creo que entender la alternancia como un proceso democratizador no es necesariamente comprender que las alternancias están aquí para quedarse. Las alternancias son momentos muy específicos en condiciones súper específicas y en el caso concreto de Aguascalientes, aunque las hemos vivido, hay una diferencia muy grande en la forma en la que se ha gobernado, que se ha cogobernado con las instituciones políticas locales, a cómo se vivió la alternancia a nivel federal. Pareciera, y te platico porque es muy chistoso, que cuando llegas a la Cámara te dicen es que somos el 75% de las voces del pueblo. Pues oye, en votos sacaste el 54%. Ahí traes una diferencia de 19% que te otorgó la autoridad electoral por chantaje y la realidad es que luego pasa la reforma judicial y te das cuenta de que los únicos beneficiados con esa reforma judicial de manera inmediata fueron los magistrados electorales del Poder Judicial de la Federación. Entonces dicen que en política no hay coincidencias, aquí confirmo que en política no hay coincidencias. En el epílogo de tu libro, dentro del pasaje Un nuevo Aguascalientes, relata la pérdida de la casa familiar en Valle de las Trojes tras la crisis económica de 1994. Una posterior reubicación en la colonia Primavera mediante un crédito del ISPEA obtenido por tu madre. Sí. ¿De qué forma esa vivencia de vulnerabilidad patrimonial durante la infancia modifica tu comprensión sobre la formación social del Estado y la protección del bienestar familiar? Fíjate que fue un periodo bastante complicado porque tú nunca te imaginarías que pasar por un bache económico, que además pues no es producto que tú lo generaras de manera inmediata. En ese momento papá, mamá eran productivos, hay una situación económica nacional, mundial. La realidad es que la crisis del 94, los créditos hipotecarios crecen de manera significativa, se van los valores a veces hasta el 2 o 3 veces más de lo que costaba. Y en mi casa no quedó de otra más que ceder el tema de perder esa vivienda. Lo importante fue entender el desafío que le implicó a la familia como tal, ese núcleo social, pues primero de saber desprenderse, segundo, cómo se volvió un punto de quiebre para el término de la relación que existía entre mi papá y mi mamá como personas casadas y luego divorciadas, porque también fue consecuencia de ese asunto. Y después tener que cambiar todos tus hábitos en donde pues teníamos nuestro nivel de influencia de vida en el norte de la ciudad, regresar al centro y encontrarte con un ecosistema completamente diferente a lo que era en ese momento. Creo que lo que me tocó vivir a mí, Diego, es significativo a lo que muchas de las familias en México y en Aguascalientes lo vivieron. Y lo importante es valorar que frente a una situación de desgracia como la que fue la pérdida del patrimonio, de la certeza patrimonial que teníamos con una casa, pues los papás, en este caso mi mamá se exigió y dijo, a ver, yo tengo 5 hijos, no puedo dejarlos en el desamparo, tengo que encontrar los mecanismos que haya a mi alcance para poder volver a tener esa seguridad patrimonial. Y bueno, pues en este caso encontrar instituciones que en su momento fuertes que permitieron la compra de esa nueva vivienda. Creo que lo importante o la moraleja que te deja esto es que frente a un tema que pudiera ser catastrófico, siempre tienes que buscarle la alternativa de cómo salir adelante, más cuando decía mi abuelita que la carga hace andar al burro y esa es una realidad, ¿no? Cuando tienes la responsabilidad de la educación y en la manutención de 5 hijos, te aseguro que lo que menos te preocupa es cómo lo voy a hacer, sino qué tengo que hacer para recuperar esa situación. Bueno, me hablas de una situación de movilidad social en la Bien cual complicada. tuvieron que padecer, no solamente tú, o sea,
Sí, sí, O el sea, entorno. millones en este Sí, país de sí, 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 familias sí, sí. tuvieron que sufrir los errores del 94. Pero también ahí hay una relación que me parece también digna de rescatar, que es un fenómeno que pasa en Aguascalientes. Hay movilidad social estudiando en la Universidad Autónoma de Aguascalientes o en cualquier otra universidad. Sí, a ver, yo creo que Aguascalientes se ha vuelto un polo de atracción de muchas familias que yo lo digo con esta crudeza porque creo que es con la crudeza que se tiene que abordar el tema. Digo, hay una movilidad obligada por el desplazamiento, sobre todo en condiciones de seguridad de muchas personas que vienen de otros estados de la República. Solamente en el último censo hablábamos de casi 40,000 zacatecanos. Hablamos específicamente de zacatecanos, pero también sé que hay gente de Jalisco, gente de otros estados de la República, que han cambiado sus domicilios de Zacatecas para Aguascalientes. Y eso refleja un tema de una condición en donde las personas, el lugar que ellos decidieron construir su vida ya no se ha vuelto el lugar más seguro, más sano, y han buscado otros espacios como Aguascalientes. Y el desafío no es solamente darles acogida o bienvenida a esas personas en esta ciudad, sino el desafío que implica el tener los servicios, la infraestructura, la movilidad para poderlos atender. La realidad es que no sé si has escuchado que ha crecido en los últimos meses una idea de, ay, es que hay muchas placas de gente de Zacatecas. Pues la realidad es que sí estamos llegando, sí está llegando mucha gente de otros estados de la República a vivir esto que en Aguascalientes, aunque nosotros lo vemos como algo natural, me queda muy claro que en otros lugares no se está pasando, que es un tema de seguridad. Yo sí creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre y muchas de esta gente, más que hacerlo de movilidad por gusto, lo están haciendo por necesidad y a eso se le llama desplazamiento. Pero bueno, no solamente hemos visto los zacatecanos, Sí, también en los Altos de Jalisco y también muchísimo. hemos visto estos flujos migratorios que históricamente la región ha tenido desde pues, la época de la colonia, ¿no? Pero también aquí me llama la atención que también estamos teniendo grupos migratorios que tampoco como sociedad, como Estado, como municipio, como los congresos, como Instituto Cultural de Aguascalientes, estamos sabiendo aprovechar. Escuchamos en los supermercados, a la hora de ir a hacer el súper, gente hablando en hindú, gente hablando Sí, en francés, gente hablando en alemán. Tenemos una población muy importante de japoneses, sí. tenemos coreanos, tenemos sirios, hay egipcios, tenemos dos sinagogas de culto islámico ya en Aguascalientes, además de nuestro tradicional catolicismo y grupos protestantes. ¿Y cómo estamos incorporando esta riqueza en este nuevo Sí. Aguascalientes cosmopolita? Bueno, creo que será un proceso que tendrá que ir trabajándose de manera natural. Creo que ahora tú lo que lo resaltas, había muchas de las cosas o esto que comentas, yo no lo sabía. Sin embargo, creo que como gobierno, como personas que nos dedicamos al servicio público, tenemos que entender que la pluralidad y el crecimiento de las ideas también es importante para el crecimiento y la proyección de ciudades cosmopolitas, ¿no? Ciudades que llegan a tener un crecimiento significativo. Yo les digo que naturalmente vemos a Aguascalientes en ocasiones como un ranchito, ¿no? Como un pueblito chiquito con prácticas y situaciones culturales muy específicas que reconocen luego en otras partes del país, como el de barrer el frente de tu casa o el ceder el vehículo uno a uno o darle preferencia a la Ah, gente en pero las eso que banquetas. dices es maravilloso. En Aguascalientes vas a otros estados, No pasa. no pasa. Y entonces, ese tipo de prácticas creo que lo que ha sido o significativo o es significativo, que a pesar de que haya personas que vengan de otras latitudes, de otros espacios, las adoptan. Y entonces eso es padre porque empieza a haber una conjunción de su historia, de sus historias con las historias de Aguascalientes. La verdad es que en algunos casos, tú sabes, digo que me dedico a caminar yo por las tardes a las colonias aquí en Aguascalientes en el afán también de encontrar las áreas de oportunidad que tienen los gobiernos directamente. Y un día recuerdo que toco una puerta y me abre una señora venezolana. Y pues ya cuando te ven con el uniforme, con el chaleco, pues las personas que tienen una condición de estatus migratoria, a veces es muy complicado tener una conversación con ellos porque te ven como autoridad. Entonces, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a denunciar?
Y lo único que después de un ratito que tuve oportunidad de platicar con ella fue que logramos generar una cohesión entre amigos venezolanos que yo tenía aquí en Aguascalientes con ella que estaba abriendo una fonda de comida venezolana. Y entonces la realidad es que te das cuenta de que estas personas que optan por venir a encontrar en Aguascalientes por una condición laboral, por una condición de estudio, por una condición hasta de gusto propio, pues tienen que empezarse a involucrar en la vida pública, en la vida social de este estado. Y la verdad es que es algo maravilloso. Creo que son de las cosas que no debemos de renunciar como aguascalentenses. No es tan maravilloso esta esta visión que estamos, este proceso que estamos teniendo de cosmopolita, que ya me ha tocado varias veces en el Uber, hasta nigerianos. Sí, Pero bueno, aquí vamos a rezar otro capítulo de tu libro sobre la reforma electoral. eso. Ya estás manejando, ya me has dicho parte de lo que estás pensando sobre cómo deben manejarse las mayorías, cómo deben de construirse los acuerdos. Pero esa sería la pregunta. Eh, si llegas a ser mayoría, vuelves a participar en un congreso siendo mayoría, ahora ¿cómo construirías? Fíjate que me tocó una coyuntura a mí en el Congreso del Estado cuando fui diputado, porque el gobernador era panista, la presidenta municipal era panista en ese momento y la gobernadora del Estado, pero eran más fuertes a veces las disputas internas que las disputas que teníamos con los diferentes partidos políticos. Creo que particularmente este tema de la reforma electoral, yo hago una analogía y digo, lo que ha venido cambiando el régimen en los últimos años, Diego, es el tablero de donde se juegan las piezas. Ellos están no tratando de eliminar a quienes participan en el tablero, sino ellos están yéndose a modificar ese tablero. Y ha sido tan significativo, por ejemplo, como el caso de la no reelección o de haberle dado vuelta al tema de la reelección consecutiva de servidores públicos, que hoy diputados, presidentes, senadores ya no tienen esa condición o esa garantía, que además debo de decirte, digo que la tenemos mal interpretada porque no es una garantía del legislador, es una garantía del pueblo que tiene la posibilidad de reelegir a sus funcionarios y cumple con sus expectativas. Estas nuevas reglas han tenido cambios significativos. ¿Y por qué lo digo? Porque los próximos gobiernos serán gobiernos que regresarán a una mentalidad de solo 3 años, en donde vas a ser electo, tendrás que despachar el cargo público para el que fuiste designado por los próximos 3 años y eso obliga a regresar a una política de inmediatez. En este sentido, y pensando en la pregunta que tú me dices, es ¿qué cambiaría? Pues sí, sin lugar a dudas que las cosas van a ser mucho más eficientes y mucho más rápidas que lo que pensabas antes que podías construir en 4, en 5, en 6 años. Hoy vas a tener la obligación de construirlo a 3 y lo más importante que no te van a dar oportunidad de fallar. O más bien, no vas a poder tener la oportunidad de fallar. Vas a tener que llegar con un plan un programa, un plan de trabajo, en el caso de los legisladores, con una agenda legislativa muy puntual, que sabrás que la tendrás que agotar en ese tiempo para el que fuiste contratado. La realidad es que en el derecho laboral creo que le llaman contratos por tiempos delimitados. Así es la contratación de los servidores públicos en Aguascalientes y en todo el país, que nos dicen, tomas protesta tal día, pero dejas de ser tal día. Entonces, tu agenda legislativa, tu proyecto tiene que cumplirse en esos 36 meses, en esos 980 y tantos días que tienes de funciones. Y lo importante es preguntarnos si estamos preparados para justamente regresar a esto. La reforma electoral trajo consigo ese tema de la inmediatez y la rapidez en cuanto a las nuevas gestiones. Y regresando a tu experiencia en el Congreso, en el ejercicio de fiscalización, se presentan discrepancias y luego hay que hacer revisiones en las cuentas Sí, públicas estatales y municipales. sí. ¿Qué vacíos técnicos o institucionales detectaste en los órganos de fiscalización que aún dificultan la rendición de cuentas oportunas? Fíjate que en Aguascalientes tuvimos un revés por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarando inconstitucional reformas que se hicieron a la ley de fiscalización. Nosotros creemos que la fiscalización no le debes de dar oportunidad a los entes públicos. Una vez que revisas, una vez que se sanciona, una vez que se advierte que existe, debe de ser la propia auditoría o el órgano superior de fiscalización quien le dé vista a los ministerios públicos o a los tribunales. Eh, Hay una ambivalencia aquí en la ley porque señala que los órganos internos de control serán las personas que se dedicarán a sancionar ese tipo de situaciones
Creo que es importante definirlo con toda claridad y para mí lo más importante o el área de oportunidad más grande que tiene el tema de la fiscalización en Aguascalientes tiene que ver sí con la participación ciudadana real, o sea, que haya ciudadanos que puedan entrar a este tema de la participación, de la ejecución, del análisis de las cuentas públicas, pero darle dientecitos. O sea, no solamente hacer servidores públicos o funcionarios públicos que puedan participar, sino que tengan mecanismos para poder hacerlo de manera eficiente. Creo que a mayor cantidad de personas que participen y estén enterados de cómo se administran los recursos públicos, mayor es la transparencia y por ende, pues mayor tendrá que ser el mejoramiento del manejo de los recursos públicos, ¿no? Creo que esas son dos áreas importantes. Bien. La dinámica interna de los partidos implican etapas de triunfo y luego pues también hemos visto etapas en las que hay que aceptar las derrotas. Desde tu perspectiva, ¿qué le ha enseñado al PAN, a ti como militante, el, el triunfo de la alternancia política, tanto localmente con un lunar en las gobernaturas por el PRI y ahora pues ya 2 sexenios de cuarta transformación? Fíjate que es significativo porque te quedan sabores de boca muy diferentes cuando ganas en lo local, pero se pierde de manera catastrófica en lo nacional. Regresas a estos espacios públicos y la primera pregunta es, oye, ¿qué hicieron de maravilloso ustedes para que ustedes sí ganaran? Creo que mucho tiene que ver con dos temas particulares y lo sigo señalando. Los partidos políticos deben de dejar de ver la actuación como un asunto de que México es solo un México. Hay muchas realidades diferentes en el país. Las zonas, la estratificación, la población son idiosincrasias completamente diferentes y los partidos lo que tienen que regresar, Diego, es a ganar elecciones locales. Por eso creo que en Aguascalientes, a diferencia de otro país, de otros estados de la República, somos muy eficientes porque nos hemos dedicado a ganar elecciones locales. Ciertamente, pues formamos parte, al final de cuentas, en esta última elección presidencial ganó nuestra candidata Xóchitl Gálvez, pero fue porque se construyó el triunfo desde la sección electoral, desde la manzana, desde el distrito local, desde el municipio, y no se dejó una apertura, una posibilidad que fuera el candidato nacional el que viniera a traer un triunfo en lo local. Creo que esa es una gran diferencia respecto a cómo lo vemos. Por supuesto que la alternancia es un tema que motiva a los partidos políticos a mejorar. Las derrotas, pues a veces son catastróficas, pero también te permiten reconstruir. Digo, yo recuerdo en el 2007, cuando el ingeniero Luis Armando Reynoso gana la gobernatura en el 2004, y luego en el 2007 tenemos el primer descalabro de alternancia después de muchos años de continuidad del PAN. Pues yo creo que a la mayor cantidad de panistas nos prendió el foco y dijimos, oye, ¿desde qué perspectiva, desde dónde quieres jugar los próximos procesos electorales? ¿Desde la comodidad de tu casa o desde el trabajo operativo territorial? Y poco a poco se fue reconstruyendo y volvimos a construir un triunfo desde lo local, es decir, desde la base, no pensando en que solamente el candidato a gobernador tendría que traer. Creo que eso es algo que es importante sí analizarlo. Creo que al final de cuentas hoy también los partidos políticos están en una dinámica completamente diferente. Nunca había existido en este país un partido de Estado como el que existe. Si tú te pones a hacer una reflexión sobre los espacios públicos que tiene ocupada la 4T, es prácticamente todo. Lo último que se tenía para la defensa de los derechos constitucionales era el Poder Judicial y hoy está invadido. Cosío Villegas te diría lo contrario. Es un partido de Estado. Eso sí lo tengo muy claro, Sí, pero sí. Todavía no creo que lleguen a los extremos de los años 60 y 70 bueno, del PRI sistema. el tema es que yo los veo un poco más brutos que a los priistas Sí, de los yo creo 60 y de los quisieran 70. llegar a ese control Sí, totalitario sí, que sin tuvo el duda. PRI, pero no lo han podido. Sin duda, y creo que aquí lo importante es hacer esa reflexión de que los espacios que aún pueden ser competidos de alguna u otra forma políticamente, habrá que estar lista la oposición en el ámbito federal y los gobiernos locales para refrendar los triunfos electorales. Yo estoy convencido que en el 27 vamos a ganar en Aguascalientes. Ahorita que hablas precisamente de esta alternancia, me parece algo muy importante que estás manejando, que es el movimiento territorial. Y estás diciendo que no es nada más el trabajo del candidato principal, sino que también es de la militancia. Entonces,
Ese trabajo fue el que le permitió a Xóchitl ganar la ciudad, Sí, ganar el claro, estado, por porque supuesto. recordemos que Andrés Manuel ganó la elección estatal en Sí, Aguascalientes. claro, claro, claro. Entonces, en esa elección se dejó de hacer y luego la están haciendo Mira, ahora. creo yo que hay dos formas diferentes de hacer esta evaluación. La primera sí te podría decir que tiene que ver con un tema de primero hacer visibles los resultados del gobierno. O sea, yo estoy convencido de que la gente hoy en Aguascalientes está mucho más enterada de lo que hace el gobierno que lo que hace 8 años o 6 años se enteraban las personas. Segundo, creo que el gobierno del estado, las presidencias municipales, los propios diputados, hoy tenemos una vocación mucho más eficiente de ir a informar directamente a la calle los esfuerzos que se hacen. Y entonces, si hacemos esa analogía, creo que sí, realmente para la elección de Xochitl hubo un mayor crecimiento respecto al cómo se operaba desde la tierra, con un factor bien importante, digo, que creo que luego de repente también se descuida mucho, que fue la conformación de una agenda ciudadana. Muchas organizaciones que probablemente nunca habían decidido participar políticamente decidieron en la campaña de Xochitl organizarse. Eso fui testigo porque a mí me tocó coordinar la campaña presidencial del 2024 aquí en Aguascalientes y parte del trabajo que realizaba todas las semanas era tener encuentro con estas organizaciones y decían, oye, pues nosotros queremos ayudarles. Y luego yo, pues en esta visión de político panista, le decía, sí, pero dime las personas dónde están, dónde van a votar, cómo los vamos a contactar el domingo para decirles que si ya fueron a salir a votar, si ya fueron a hacer el ejercicio. Entonces es un tema muy interesante porque sí creo que en poquito tiempo, estamos hablando de una elección de 2018, una de 24, cambió completamente la diferencia y logramos contener un movimiento nacional de Morena aquí en Aguascalientes, ganando y siendo el único estado que ganó la candidata presidencial del PAN, bueno, de la coalición. Fuerza y corazón por México. No, tu libro me parece que hay que sí leerlo y quitarnos los Sí, prejuicios y buscar generar diálogos entre pues todas y todos, ¿no? totalmente digo. Hay que generar esos puentes. Pero bueno, el tiempo es corto, no queremos abusar tampoco de tu tiempo ni del público que nos está escuchando, pero no quisiera irme sin antes una reflexión. Estamos en medio de otra crisis económica. Sí. Tenemos una fuerte dependencia a la industria automotriz en Aguascalientes y hay señales muy claras de que Nissan está en una franca crisis que lo puede llevar a la extinción. ¿Qué tendremos que hacer desde la sociedad, desde esta organización que hablas tú de sociedades y de la organización social, eh, trabajando con el Estado, con los municipios, con los partidos, para no convertirnos en un Detroit? Sí, claro. Mira, creo que lo alentador de esta situación catastrófica señala que, bueno, al menos en Aguascalientes, la planta de Nissan, que es donde tenemos la mayor dependencia industrial, ha venido a fortalecerse. Vino ya una planta de Morelos, se desmanteló allá en la ciudad de Morelos, vinieron las líneas de producción aquí y señalan también las de Argentina que van a regresar aquí a Aguascalientes. Eso nos debe de dar gusto, pues creo que de saque sí, pero nos debe de ponernos a reflexionar qué es lo que queremos para Aguascalientes un día que Nissan diga, ya, hasta aquí no hay Sí, más. pero también estás de acuerdo que si Nissan viene aquí es porque no es que seamos los mejores técnicos, No es necesariamente. porque somos los que a menos les están pagando. Mira, creo que es una conjunción de muchas cosas. Puede ser la mano de obra barata. Yo sí creo que hay un tema de calificación ya de las personas que laboran. Hay una especialización de los sectores educativos aquí en Aguascalientes para ofrecer ese tipo de situaciones. Es seguro, que eso es muy importante y muy determinante, y eso es un tema que se garantiza a través del gobierno. Y creo que lo más significativo, que luego, no sé si en el libro lo declaro así en esos términos, pero es un tema de paz laboral, que luego si quieres nos podemos echar otra plática sobre este concepto de paz laboral. Las empresas dicen, a mí garantízame mi inversión y garantízame que no voy a tener problemas con los trabajadores. En muchos estados de la República, en muchos lugares del mundo, la dimisión de esas empresas de seguir invirtiendo en esas zonas, en muchas ocasiones no tiene que ver con otra condición que no sea el tema propiamente de los trabajadores. Bueno, lo vimos con Nissan, ¿por qué Es no se fue a San correcto. Luis? Es correcto. Aquí Aguascalientes, adicionalmente a esto que comentamos,
ha habido un clima de paz social, de paz laboral. Es la realidad, tenemos 50 años sin estallamientos de huelgas en empresas ni públicas ni empresas privadas, y creo que son de las muchas cosas que se vuelven atractivas. A ver, creo que hay que apostarle al fortalecimiento de, una vez más, de las industrias diversificadas. Hay que seguir generando y apoyando a los micro y pequeños empresarios. Hay que desarrollar un pensamiento emprendedor. Digo, creo que todas las personas tenemos que entender que todos tenemos la posibilidad de abrir un negocio y de ser productivos y de dar trabajo a otras personas. Quitarnos solamente esta mentalidad de que nos forman para ser empleados y volvernos empleadores. Creo yo que ahí está una de las grandes soluciones para remediar el tema de que un día nos digan se acabó Nissan en Aguascalientes. Bueno, muchas gracias por estar aquí con A ti. nosotros. Muchas gracias, Hugo. ¿Alguna reflexión que quieras? No, solamente comentarle a la gente que este libro de El futuro tiene nombre es un ejercicio transparente para que busquen la posibilidad de tener temas a debatir en la mesa. Yo soy un creyente de que en este momento, cuando México está viviendo el momento más crítico en la libertad y en la capacidad de expresarse, este libro tiene la idea de que lo puedan platicar, lo puedan hacer sobre mesa y sobre todo estar listos para debatirlo en un futuro. Muchas gracias. A ti muchas gracias, Hugo. Esperemos volvernos a vernos pronto. Nos vamos Gracias. a ver pronto. Pluralidad